Yo no sé si tú, hermano, en algún momento te has sentido cautivado, te has sentido preso de algo, te has sentido cautivo. Y fíjate que el cautiverio es la privación de la libertad, la privación en manos de un enemigo. Lo contrario a esto es la libertad. La libertad. Y es justo eso lo que estamos recordando el día de hoy. Es justo, no, ya lo decía mi pastor, no es la fecha, no es solamente el adornar, el entrar en la fiesta, no es eso. Es recordar justamente el nacimiento de quien nos vino a dar precisamente esa libertad. Tampoco es el niñito. No es el niño, no es el nacimiento del niño, es el nacimiento del hombre que vino a darnos esa libertad. Amén. El título de esta prédica es A libertad de cautiverio. ¿Se acuerdan el nombre de la serie que venimos manejando? No, ¿verdad? Muy bien, se llama Jesús y su entrada en la tierra. El mundo se encuentra envuelto, hermano, en tinieblas y en oscuridad. Esto pese a que ya hace más de 2000 años vino precisamente Jesús a la tierra a traer ese mensaje de esperanza, de luz y de libertad. Estamos en fechas en las que recordamos, como te decía, el hecho del nacimiento de Jesús, porque es una realidad en la vida humana. Sabemos por medio de las Escrituras de la promesa de Dios Padre, que enviaría a su Hijo para establecer un nuevo pacto. Este pacto, hermano, es en la sangre. Él pagó ese precio por cada uno de nosotros en esa cruz a precio de sangre. Desde luego que el inicio de la vida terrenal en Jesús es desde su nacimiento como bebé. Tuvo un desarrollo de crecimiento humano como cualquiera de nosotros, pero también dice la palabra que crecía en gracia para con el Padre. El niño que había nacido en un pesebre no estaba aún desarrollando el plan para el que había sido enviado. Tuvo que crecer y pasar 30 años para que iniciara el ministerio que su padre le había encomendado. Lo que significa que la obra de Jesús no es realizada mientras fue un niño. Lo que hoy pregonamos, predicamos, transmitimos por fe, es el nombre de Jesús en el que hay salvación. Pero, ¿qué clase de salvación? ¿De qué vino Jesús a salvar al mundo? Te pido que por favor tomes tu Biblia y vayamos al texto que será nuestra base en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, versículo 18. ¿Lo tienes? La palabra de Dios dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cierra tus ojos desde ahí, desde el lugar, y vamos a poner este tiempo en manos de Dios, que sea Él tomando el control absoluto. Dios, amado Padre, en el nombre de Jesús, Señor, cuántas gracias te damos, Señor, porque nos permites hoy poder estar aquí, en este lugar, Señor, para poder tomar de tu palabra el día de hoy. Tú eres, Señor, el centro de nuestra vida. Te pido, Señor, en este momento, Padre amado, que tomes el control, Señor, de las palabras que saldrán de mi boca. Que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, Padre, para que la palabra, Señor, llegue como espada de doble filo a estos corazones, mi Dios,
que lo necesitan. Que sea tu palabra, Señor, dándonos esa libertad. Que seas tú en nuestros corazones, Señor, dándonos esa libertad, bendito Dios, de la cual tú veniste y nos diste en esa cruz, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermano, la libertad de cautiverio se refiere a la liberación del pecado a través de la fe en Jesucristo. Jesús proclamó la libertad de los cautivos, aquellos que están presos del pecado, para explicar que la ley no era el camino del reino de Dios. Jesús les dio a conocer que la justicia de Dios solo se podía obtener a través de su gracia. Jesús precisamente les dio a conocer que era por gracia y a través de la fe en Él que podíamos tener esa libertad, y no por obra o por esfuerzos humanos. La Biblia, la palabra de Dios, dice que el ser humano está cautivo del pecado y que no se puede vivir sin cometer pecados. Yo no sé tú, hermano, pero todos somos pecadores. El único perfecto aquí fue Jesús, ¿cierto? Entonces, si solamente Jesús fue perfecto, quiero preguntarte si en algún momento, algún pecado que has cometido te ha hecho sentir cautivo. Solo a través de la fe en Jesucristo nos podemos alejar del mal. Solo haciendo los ajustes en nuestra vida, día a día, hermano, minuto a minuto. Solo así es que podremos obedecer los mandatos de Dios y así ser liberados del cautiverio del pecado. Hermano, la libertad que Jesús nos ha dado no es la misma que el mundo nos ofrece, ya que lo que proviene de Él dura desde que lo recibimos en nuestro corazón hasta una eternidad con Él. En cambio, la libertad que nos ofrece el mundo, te tengo una noticia, solamente dura hasta que duramos aquí en el mundo. ¿Qué tipo de libertad quieres? Hablando de lo que creemos que es libertad, esa libertad que el mundo nos ofrece es la única que nos va llevando a esa desobediencia con Dios. Nos lleva a caer precisamente en ese pecado, a ser cautivos de ese pecado, cuando Jesús ya vino a liberarnos, cuando Jesús ya nos dio esa libertad. ¿Y por qué nos guiamos por esa libertad del mundo? Pues porque nos sometemos de pronto a todo ese sistema que el mundo nos vende, a esas ideas, a esas modas. Puedan llamarse ideas también. Hoy en día está precisamente muy de moda el matrimonio entre ambos sexos, entre mismo sexo. Están esas personas que se toman su libertad de tomar la decisión sobre una vida, el aborto, por ejemplo, o simplemente el hecho de decir yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Y no, yo te pregunto, y respóndetelo ahí en tu lugar tú mismo. ¿Asumes honestamente las consecuencias de lo que significa esto? ¿De lo que crees que es tu libertad? Es decir, si de pronto ya no te conviene el beneficio que estás tomando o que tenías, ¿culpas al sistema o asumes tu error? Si una decisión tuya afecta a terceros, ¿realmente te sientes en paz? ¿Realmente eres libre? Esta prédica la vamos a desarrollar a lo largo de 2 puntos que nos puedan llevar precisamente a reflexionar quién
o a través de qué realmente podemos tener una libertad dentro de ese cautiverio que es el pecado. Punto número 1, buenas noticias para nuestra vida. Y dice el versículo 18 de nuestro texto base: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Para dar qué, hermano? Buenas nuevas a los pobres. Te quiero hacer una pregunta. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que recibiste una buena noticia? De esas que te alegran el día o al mes a lo mejor. Esas noticias que hacen que se te escape una sonrisa o que sientas unas ganas irrefrenables de saltar. Espero que no tengas que irte muy atrás a tu memoria para recordar cuándo te pasó algo así. ¿Recuerdas en qué consistía esa buena noticia? Tal vez la llegada de un bebé a la familia, los resultados médicos que tanto esperabas, o quizá, ¿por qué no?, un nuevo trabajo, o la resolución a lo mejor de alguno de esos trámites que a veces se hacen eternos. Haz memoria y vuelve a disfrutar de cada minuto de esa buena noticia, de cómo te sentiste en ese momento. Imagínate si recordando esa buena noticia te alegras. Imagina entonces las buenas noticias que Jesucristo ha traído a nuestras vidas. La buena noticia, hermano, como ya te lo había dicho, es la libertad que nos da en su llegada con el Espíritu de Dios sobre él. En ese mismo texto base, me voy a regresar un poquito a los versículos 16 y 17. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Es así que el Señor llegó a este lugar, y fue entonces que dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Nosotros no podemos hacer las cosas que son espirituales si no tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y aquí tenemos de manera clara, por misma voz de Jesús, que también es por medio del Espíritu Santo que Él compartiría las cosas espirituales. Que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Recordemos que Él vino en calidad de hombre, pero también era 100% Dios. Y su Espíritu estaba sobre Él, siendo hombre. Estamos hablando de Él en estos momentos como hombre. Él vino en esa condición. Jesús es 100% humano, pero también es 100% Dios. De manera que todo humano necesita al Espíritu Santo para entender y dar a conocer las buenas noticias. Las buenas nuevas del Evangelio es que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, pagó ese precio por nosotros al derramar su sangre y morir en esa cruz en nuestro lugar. Solamente a través del arrepentimiento y la fe en Cristo se nos perdonan los pecados. Debemos darnos cuenta que esos grilletes, hermano, del pecado han sido rotos. ¿Por qué nos afanamos entonces en traer esos grilletes y nuevamente colocárnoslos?
Si Jesucristo ya vino y pagó el precio en sangre por darnos esa libertad. Nos libró y nos dio libertad de cautiverio. Sabemos que cuando Jesucristo asciende a los cielos, deja al Espíritu Santo para consolarnos. Entonces, estamos convencidos de que el Espíritu Santo está con nosotros. Y no escuché amén. El Espíritu Santo está con nosotros. Es así que nosotros somos portadores de las buenas nuevas, de esas buenas noticias para aquellos que siguen en cautiverio. Somos llamados a predicar el Evangelio de Dios. Esas buenas noticias se extienden para que seamos conscientes que nos ha traído vida eterna Jesús. En otras ocasiones, en otros cultos, en otros cultos especiales, hemos alabado al Señor y hemos dicho, solo me imagino mirarte cara a cara. ¿Tú te has imaginado esa vida eterna con el Señor? Y justamente el sábado pasado lo hablábamos en el grupo de varones. Nuestra mente no nos da para saber cómo va a ser nuestra condición allá, pero de que sabemos que va a ser buena, así va a ser. ¿Amén? Y es que todos en algún momento hemos escuchado buenas noticias en nuestra vida. Tal vez, como te decía, una enfermedad sanada, una relación restaurada, un recién nacido. No importa lo que haya sido, hermano, algo ocurrió. Ese algo fue transmitido para ti. Y ese algo cambió cosas dentro de ti. Yo te pregunto, ¿la libertad que Dios te ha dado ha cambiado algo en ti? ¿Estás consciente realmente de esa libertad que el Señor te ha dado? Dice su palabra, me ha ungido para dar buenas noticias. El mundo necesitaba un libertador, alguien que nos librara del pecado. Como sabemos, el pueblo judío esperaba un libertador. En este tiempo el pueblo de Israel se encontraba sometido al imperio romano. Es a este imperio a quien le servían, a quien le tributaban, de quienes se encontraban cautivos. Pero esto era una cautividad física. Es decir, que ellos pensaban que solo vendría un héroe a libertarlos. Pero no era esa libertad que Dios tenía para ellos. Ellos lo que creían era que iba a venir a lo mejor alguien con capa, con botas, con una S, a lo mejor aquí, que los sacara de ese lugar. Pero lo que ellos no entendían era que la libertad que el Señor les iba a dar era del pecado, era de todo eso que ellos estaban haciendo mal. La palabra de Dios dice, me ha ungido para dar. Es decir, que habla de que Jesús había sido por el Padre ungido. ¿Y qué es ungido? Es ser consagrado, es ser proclamado, es ser coronado, es ser señalado para dar o transmitir. Es decir, que Él había sido consagrado para dar, y el que da, el que te da algo, el que te dice algo, es un mensajero, es un portador. Él había sido ungido para dar ese mensaje. Si vas a tu Biblia, en el Evangelio de Lucas, ahí mismo en el capítulo 4, pero nos vamos al versículo 43. La palabra de Dios dice que Jesús en ese momento revela
a sus seguidores la razón por la cual Él fue enviado por su Padre al mundo. Y dice el versículo 43, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades, anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Notaste lo que dijo Jesús? Lo volvemos a leer. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Él dijo que fue enviado para anunciar el reino de Dios. Él vino a proclamar un mensaje glorioso para todos los pueblos y naciones de la tierra. Y hoy lo tenemos al alcance. ¿Sabes dónde? En la palabra de Dios. Hoy tú puedes ser portador de esas buenas noticias. Hoy tú puedes ser ese mensajero también de buenas noticias. Lo tenemos al alcance de nuestra mano. Y aquí están las buenas noticias. Y hemos sido llamados también a compartirlas, no a guardarlas solamente para nosotros. Si me acompañas ahora al Evangelio de Mateo, al capítulo 24, versículo 14. La palabra de Dios dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pues bien, siendo que evangelio significa literal buenas noticias o buenas nuevas, te hago una pregunta, hermano. ¿De qué se tratarán esas buenas noticias? Y es así como pasamos al punto número 2. Mensajero. Dice su palabra, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Alguna idea de dónde viene la frase quebrantados de corazón? Pues vamos al libro de Salmos, capítulo 69, versículo 20. La palabra de Dios dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. David escribió sobre eso hace siglos, pero hoy en día los médicos dicen que es una realidad médica. Cuando atraviesas un evento traumático, tu cerebro libera sustancias químicas para tratar con él. Y algunas de esas sustancias realmente debilitan el tejido del corazón. Le llaman síndrome del corazón roto. El término quebrantado se refiere a algo que ha sido roto, algo que ha sido destrozado, algo que ha sido herido. En un sentido figurado, un quebrantado de corazón es alguien que ha experimentado dolor emocional, angustia o desesperanza profunda. En la palabra de Dios, el corazón simboliza el centro de las emociones, pensamientos y voluntades. Un corazón quebrantado representa un estado de fragilidad extrema, donde la persona se siente sin esperanza.
¿Qué nos puede causar un quebrantamiento de corazón? Pudiera ser la muerte de un ser querido, como en la historia de David y su lamento por la muerte de su hijo Absalón. En 2 Samuel 18:33 dice: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo, decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. ¿Te puedes imaginar ese grito? Ese quebrantamiento de corazón. Yo no sé si en algún momento tú has experimentado la pérdida de un hijo. Es un quebrantamiento de pronto total. Total. Y el único que puede sanar ese corazón, el único que puede restaurar ese corazón, es Jesucristo. Tal vez en algún momento tu corazón se sintió quebrantado por el rechazo y la traición. Podemos ver un ejemplo en la vida de José. José fue traicionado y vendido por esclavo por sus hermanos. A pesar de su sufrimiento, él perdonó cuando se reencontraron en Egipto. En lugar de vengarse, José vio el propósito de Dios en su dolor, demostrando que el perdón puede restaurar relaciones y transformar el sufrimiento en bendición. Pero aquí hay una noticia increíble. No importa lo que llames a un corazón roto o cómo lo obtuviste, Jesús te puede ayudar. Él fue enviado para eso. De hecho, en el primer sermón de Jesús, Él dice que es una de las razones por las que Él vino. Si estás deprimido por la decepción, el rechazo o el resentimiento, Jesús vino a sanar tu corazón. Jesús dijo que vino a sanar a los quebrantados de corazón. Si has sido herido, Dios te quiere ayudar. La Biblia dice en el libro de Salmos 147:3, te lo leo, que Él sana a los de corazón quebrantado y les venda sus heridas, hermano. Todos hemos sufrido heridas emocionales, pues vivimos en un mundo caído. La gente dice palabras hirientes, ya sea sin pensar o adrede. Hay tratos injustos e incluso pueden infligir daños físicos. No podemos evitar ser heridos, hermano, pero Dios desea que nuestra reacción ante esas heridas lo honre a Él, que produzca sanidad y nos libere de ese enojo, de ese resentimiento, de esa amargura, y que aprendamos a perdonar. Él nos da libertad de cautiverio. Dios, dijimos que es un mensajero y es un sanador también. Uno de los nombres de Dios en la Biblia es Jehová Rafa. Rafa en hebreo no solamente significa sanador, sino que también significa remendar, curar, reparar, recomponer. ¿Tú crees que el Señor puede recomponer tu corazón? ¿Tú crees que el Señor puede curar tu corazón? En Salmos 34,
18. Si me acompañas ahí en tu Biblia. Salmos 34, 18. Dice su palabra: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios se acerca a aquellos que están heridos y afligidos. Él es descrito como alguien que cuida y restaura a los que están quebrantados. Si no dejamos que Jesús sane nuestras heridas, permanecerán en nuestra alma a pesar de todos nuestros intentos por suprimirlas. Nunca es en nuestras fuerzas. Tú nunca vas a poder. Es mentira lo que dicen en el mundo, que el tiempo cura las heridas. El único que cura las heridas es Jesús. Él es el único. Y no es el tiempo del mundo, es su tiempo. Es en el tiempo que Él quiere y en el tiempo en el que a Él le place curar esas heridas. Al cabo del tiempo se asentarán en nuestra mente esas heridas y dominarán nuestras emociones y nos esclavizarán. Es decir, nos llevan otra vez al cautiverio. Dios no desea que llevemos esa carga, por lo que ha provisto la solución en Efesios 4. Vamos a Efesios. Efesios 4, versículos 30 al 32. ¿Lo tenemos? Dice su palabra: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Debemos de perdonar. Si no perdonamos, la amargura seguirá llevándonos a cautiverio. Si no perdonamos, el dolor nos seguirá llevando a cautiverio. Pero dice su palabra que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados. Y dice: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia, toda malicia. ¿Y cómo no la vamos a quitar nosotros en nuestras fuerzas? No podemos. Tenemos que tener al Espíritu Santo en nosotros. No lo contristemos entonces. En Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Es el texto base. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué insistimos en anidar esas amarguras? ¿No decimos muchas veces que en nuestro corazón, ¿quién habita? Dígalo convencido, hermano. ¿Quién habita en su corazón? Entonces, ¿por qué anidamos dentro de Él? Todo eso, si Él ya nos vino a dar esa libertad. Si tenemos al Espíritu en nosotros. Mateo 11, 28, 30 dice, no lo busques, yo te lo leo. Dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este versículo ya no los había en alguna ocasión compartido mi hermano Gustavo. El perdón es un paso importante para la sanidad del corazón. Si alguien nos ha lastimado, debemos de perdonar. Esto mismo es un mandato de Dios. Y no importa, dice la palabra de Dios, que debemos de perdonar ¿cuántas veces? 70 veces 7. No importa si ya sobrepasaste esas 70 veces 7. No importa. Sobrepásalas. Pero es un mandato del Señor. El Señor te dice perdona. Perdona. Eso es un beneficio para nosotros mismos. Si perdonamos, somos sanados. Su palabra misma lo dice en Salmos 30:11. Cuando somos sanados, dice su palabra, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Yo te pregunto, ¿quieres estar amargado o quieres estar alegre? ¿Quieres estar gozoso? No me contestes. La sanidad del corazón quebrantado trae restauración, transformando el dolor en gozo y dando un nuevo propósito para él. Sanar a los quebrantados de corazón es una promesa divina que muestra el profundo amor y cuidado del Señor. Él está cerca de los que sufren, ofreciéndoles sanidad y restauración a través de su presencia, a través de su palabra, a través de su poder. Necesitamos entender lo que Cristo, como mensajero de Dios, vino a anunciar hace más de 2 milenios. Dice en el versículo 18 en el base, vino a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Millones están ciegos, hermano, porque Satanás es experto obscureciendo el evangelio salvador de Cristo. Tenemos que tener cuidado también con eso. La palabra de Dios dice que nos hace libres, ¿cierto? La palabra de Dios es verdad, pero ojo, no es nuestra verdad. No es acomodarla a mi antojo. Es que vi que ya mi hermanito o mi hermanita está haciendo algo. No, mira, la palabra de Dios dice así, así, así. Sí nos manda a exhortar, pero tenemos que hablar siempre con la verdad, no a nuestra conveniencia. No decir, hermano, estás haciendo mal, porque entonces estaríamos juzgando. El enemigo quiere mantenerte ciego y en tinieblas espirituales para que no te salves, para que seas siempre preso de todo eso que te agobia. Aunque te parezca duro lo que te voy a decir, lo cierto es que si tú no quieres creer o entender la palabra de Dios, es porque estás cegado por el Dios de este mundo. Y todos sabemos quién es, ¿verdad? El enemigo te hará creer o entender que estás oyendo una locura de fanáticos religiosos. Para nosotros, para los que amamos a Dios, para los que hemos dado morada en nuestro corazón a Jesús, la locura del evangelio significa salvación eterna. El evangelio del reino de Dios es claro. Debe de ser predicado a todas las naciones. Jesús vino a proclamar un mensaje glorioso para todos los pueblos y las naciones de la tierra, nunca antes predicado por algún otro hombre. Jesús fue un mensajero de buenas noticias, de esperanza y de salvación. Hoy
como siempre, hay mucha gente necesitada de escuchar lo que Dios realmente quiere para su vida. Hay mucha gente que quiere escuchar lo que es Dios realmente y cómo se quiere relacionar con cada uno de nosotros. Hay pobres y pobres de espíritu. ¿Quiénes son esos pobres de espíritu? Los que no conocen de Dios. Aquellos que solamente quieren tomar la palabra a su antojo, pero realmente no lo conocen. ¿Cómo podemos decir que amamos a alguien y no lo conocemos? Hermano, ¿tú dices que amas a Dios? ¿Tú amas a Dios? ¿Y lo conoces? ¿Conoces de su palabra? ¿Conoces quién realmente es Él? Sabemos que Dios nos ama, ¿verdad? ¿Y sabes que te puede corregir también? ¿O lo tomamos a la ligera? No, el Señor no castiga. El Señor nos corrige, claro que nos corrige. Y aquellos que no conocen de la palabra, aquellos que no quieren ver la verdad que está escrita aquí, ellos son los pobres de espíritu. Y nosotros estamos enviados también a que ellos conozcan también de la palabra. Esas personas que no conocen de Él, personas que no conocen de su amor, personas que arrastran un sufrimiento brutal porque la vida ha sido muy dura con ellas, y mucha otra gente que vive como por inercia, con un completo vacío en sus vidas, que tratan de llenar con lo primero que les ofrezca la tendencia en turno. O simplemente que creen que pueden decidir sobre sus mismas vidas. Me ha tocado a mí escuchar en algunas ocasiones personas que dicen, ay no, yo hasta los 50 prefiero llegar. O incluso unos que dicen, no, hasta los 40, yo para qué quiero ser viejo, para andar ahí causando penas, para que mis hijos se estén preocupando por mí. ¿Y tú quién eres para decidir sobre tu vida? ¿Tienes problemas? Jesús te está extendiendo la mano y te está diciendo, yo los voy a arreglar. ¿Por qué no volteas la cara hacia Él? Nuestra tarea es hacer que el rostro de Dios sea lo más visible posible en la tierra, en nuestras ciudades, en nuestra misma comunidad, hermano. ¿Cuántas veces no le hemos hecho un feo a nuestro hermano? ¿Y te sientes bien? ¿O crees que eres libre de podérselo hacer? Se lo estás haciendo a un hijo de Dios. ¿Y tú eres un hijo de Dios? ¿Será posible que entre hijos de Dios nos podamos hacer daño? ¿Verdad que no? Jesús se comportó como si fuera Dios. Ok, ya sé que esta afirmación es un poco redundante, pero lo cierto es que en su humanidad se acercó a la gente de tal manera que pudieran reconocer en Él el verdadero rostro de Dios. Nosotros decimos que debemos de ser reflejo de Dios, ¿cierto? Entonces tenemos que serlo realmente. Tenemos que ser hacedores de la palabra, no ser solamente hablarlo, decirlo, escucharlo y quedárnoslo. No. Tenemos que llevarlo por obra. Tenemos que ser hacedores de la palabra. En su ministerio Jesús trató de estrechar todo lo posible la brecha que existe entre el hombre y Dios. Y para las personas que se encontraron con Él, Dios se hizo realidad porque recibieron aquello que verdaderamente necesitaban. Es decir, le da vista a los que no podían ver. ¿Nosotros somos ciegos
o tenemos nuestros ojos espirituales bien abiertos. Podemos detectar dentro de nuestra misma comunidad, podemos detectar si alguien está sufriendo. ¿Te has acercado a alguno de tus hermanos para decirle, oye hermano, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Te pasa algo? Fíjate que te veo así. Si él te dice que no, tú ya te acercaste a él. Tú estás haciendo lo que Jesús en ese tiempo cuando vino como hombre hizo en la tierra. Te estás acercando a las personas. ¿Sabes qué, hermano? Sí, fíjate que me siento oprimido por esto. Tengo este problema. ¿Sabes qué, hermano? Vente. Vamos a orar. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a ver qué tiene Jesús para nosotros, qué tiene Jesús para ti. ¿Cómo se puede solucionar tu problema? Debemos de permanecer pegados a la vid, que es Jesús. Debemos de ser esos pámpanos que lleven ese fruto. Dice que da consuelo a los oprimidos. La palabra oprimidos significa literalmente golpear a través de. Significa desmenuzar, romper en pedazos. Es un estado de gran dolor y de sufrimiento, muy parecido al quebrantamiento de corazón. Una situación donde las calamidades de la vida y los ataques de Satanás deja a una persona esclavizada y sin esperanza de ser libre por sus propios méritos o esfuerzos. La única manera es por medio de su palabra, del poder del Espíritu Santo obrando, rompiendo esas cadenas de opresión. En Juan 8:32, si me acompañas en tu Biblia, a Juan 8:32. ¿Lo tienes? Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os ¿qué? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Crees que eres libre? Hoy, nosotros no tenemos por qué vivir en un estado de opresión y derrota. Somos libres en Cristo por el poder del Espíritu Santo. Amén. Andamos en libertad y proclamamos libertad a todos aquellos que se hallan en opresión en este mundo. No hay lazo que el enemigo pueda hacer que el Espíritu Santo no logre romper. Segundo Timoteo, capítulo 2, 25 y 26, nos dice que nos comisiona esta tarea. Dice su palabra, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, ¿por qué tantos hermanos vivimos como si estuviéramos aún en esclavitud? Por una sencilla razón. A menudo nos rebelamos contra nuestro Dios, negándonos a obedecerle y aferrándonos a nuestras vidas pasadas. Nos sujetamos a los pecados que una vez nos ataron a Satanás como nuestro amo, ya que nuestra nueva naturaleza aún vive en la vieja naturaleza carnal. Todavía somos atraídos por el pecado. Pablo les dice a los de Éfeso que se despojen del viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos y que se vistan del nuevo hombre creado según Dios
en la justicia. Despojarse de la mentira y vestirse de la verdad. Dejar a un lado el robar y el convertirse en alguien útil y que trabaja. Despojarse de la amargura, de la rabia, de la ira y vestirnos de la bondad, de la compasión y del perdón. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, pero a menudo nos volvemos a poner nuevamente esas cadenas, esos grilletes, porque hay una parte de nosotros que ama la vida antigua. Qué bueno, ¿no? Cuando quiero, estoy con Jesús. Cuando no, las modas del mundo, lo que me gusta del mundo. No te vas a llevar nada, nada. Cuando continuamente estamos pensando en nosotros mismos y complaciendo la carne en los pecados de los cuales hemos sido liberados, estamos básicamente, ¿qué crees, hermano? Cuando estás en todo eso, cuando estamos pensando solamente en nosotros mismos y complaciendo esa carne, estás cargando un cadáver que ya había muerto, al cual tú renunciaste, lleno de podredumbre y de muerte. La única manera de enterrarlo completamente es por el poder del Espíritu Santo. Es la única fuente de fortaleza. Fortalecemos la nueva naturaleza cuando la alimentamos continuamente de la palabra de Dios. Y por medio de la oración, y obtenemos a través de esa oración, a través de esa comunión con el Señor, obtenemos ese poder que necesitamos para escapar del deseo de volver a esa vieja naturaleza del pecado. Luego escucha bien esto, Luego nos daremos cuenta de que nuestra nueva condición como esclavos de Cristo, escucha, esclavos de Cristo, es la única libertad verdadera. Ya estamos terminando, hermano. En la vida, las personas pueden elegir entre la libertad y la vida eterna o el cautiverio y la muerte. Según sigan a Jesucristo o a Satanás. ¿A quién sigues o a quién quieres seguir, hermano? A Cristo, amén. La buena noticia que el Señor nos ha traído es que somos libres. Y no solo llamados, sino que en Cristo somos libres y más que vencedores. Esto es mucho más que una declaración optimista o un lugar común. Es el resultado inmediato de la salvación que hemos recibido por medio de Cristo. La razón es sencilla. El estado de esclavitud evidencia el dominio del diablo sobre nuestra vida. La ausencia de obediencia propia del pecado es provocada y aprovechada por Satanás para despojarnos de todo lo que Dios nos ha dado. La esclavitud es el estado donde el individuo es despojado de todo y condenado a una condición de constante degradación. Que de nada de lo que hace recibe beneficio alguno. Por el contrario, mientras más hace y produce, menos tiene. ¿Cuántos de nosotros podemos identificar en nuestra vida tales circunstancias, hermano? ¿Cuántos
hacemos, nos esforzamos y sacrificamos y al final nada bueno tenemos. Pues de todo ello, de todo eso, vino nuestro Señor a salvarnos. Él vino a destruir las obras del diablo, quien dice su palabra que solamente vino a hurtar, matar y destruir. Jesús vino a darnos vida abundante. Así es, Jesucristo, nuestro Señor, ha venido para traernos descanso y para que en Él encontremos el equilibrio perdido de nuestra vida. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A eso vino. Y es eso lo que hoy festejamos. Es eso lo que hoy celebramos. La llegada de nuestro Salvador, de nuestro Libertador. Aquel que nos vino a dar libertad de cautiverio. A ser llamados y permanecer cotidianamente en libertad recibida. Hermano, si aún no has dejado de ser cautivo, deja que Dios hable a tu vida para ser el hombre y la mujer creados en libertad de cautiverio, solamente por Él. Respondamos pues con entusiasmo, gozo y compromiso a ese llamado que hemos recibido, al llamado a la libertad gloriosa de nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo.